Mientras estamos a días del término de la campaña electoral, como nunca antes, la lucha de clases se ha agudizado y ante nosotros tenemos dos proyectos electorales de nación expresados. Por un lado, tenemos las posiciones de la ultraderecha, encabezados por la coalición PRI-PAN-PRD, llamada Va por México, quien representa objetivamente hablando el pasado que se niega a irse. Es la clara expresión de la decadencia del sistema capitalista neoliberal, recordando que el hecho de que se encuentra en decadencia no significa que se caiga mañana o que se acabe con los resultados de estas elecciones. Los cambios sociales a lo largo de la historia siempre los han hecho los hombres, cuando cobran conciencia que la raíz de los grandes problemas se generan en la estructura económica del modo de producción que se trate, y desde que la sociedad se dividió en clases sociales, esclavos y esclavistas en el esclavismo, los señores nobles y los siervos o vasallos en el feudalismo, y en el capitalismo burgueses y proletarios. Los cambios se dan cuando los de abajo ya no creen ni aceptan el orden social imperante de los de arriba. En nuestro caso, cuando los trabajadores y todo el pueblo en general ya no acepten a los ricos nacionales y extranjeros y su estado represor. La burguesía, para controlar a la sociedad, impuso lo que hoy llamamos democracia, definida como el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes, lo cual es inexistente, así como a la letra se define, ya que en la sociedad capitalista, dividida en clases, quien domina son los dueños de los medios de producción. La democracia que han impuesto es la llamada democracia representativa, donde no se deja al pueblo participar y solamente lo dejan recibir, gracias a lo cual éste nunca se entera y no lo toman en cuenta para nada, dejando en manos de los empresarios y los altos funcionarios del gobierno el destino del país, y sin duda hemos padecido este cáncer de democracia que ha sido la causa fundamental de que el país no haya salido de su desarrollo, la dependencia y falta de libertad. La oligarquía financiera globalizada internacional, que es solo el 1% de la población mundial, es quien, como medida para enfrentar la crisis global y estructural del capitalismo, para salvarse ellos impusieron en todo el mundo el neoliberalismo para controlar la economía, pero también es patéticamente una emboscada ideológica en el sentido de la falsa conciencia, desarrollada para disputar e imponer el sentido común de ciertos intereses capitalistas en su fase imperial. Por ejemplo, es una máquina trituradora de derechos sociales adquiridos, una demoledora de los principios humanistas solidarios, una picadora de carne humana en los centros laborales, educativos y sanitarios. Es una aplanadora de instituciones y una fenomenal maquinaria de humillaciones, depresiones y desmoralización. Todo eso al servicio de un sector peligrosamente desquiciado por la usura, el individualismo más tóxico y la meritocracia supremacista de los amos en alianza con sus cómplices. Es un infierno de corrupción y crimen que debe ser tipificado como etapa histórica de lesa humanidad. La mezcla explosiva de neoliberalismo, noticias falsas y procesos electorales es una industria de la destrucción social altamente sofisticada. Lo anteriormente señalado es la realidad que enfrentamos en estas elecciones. Como nunca antes, en el 2018, se vieron derrotadas las fuerzas de derecha neoliberal y su reacción ha sido violenta, con sabotajes legales apoyados por el Poder Judicial, el cual fueron armando bajo los lineamientos neoliberales que llevaron a cambiar nuestra constitución original para crear un andamiaje que protegiera al capital oligárquico nacional
pero sobre todo transnacional. Y esto se ha visto no solo en México, sino en todo país capitalista. Crearon organizaciones como Ciudadanos contra la Corrupción y la Impunidad, Frena, Artículo 19, impulsaron instituciones llamadas autónomas como el INE y diversos fideicomisos, ONGs, infiltraron partidos políticos, PAN, PRI, PRD, al Poder Judicial, impulsaron el bloque de gobernadores federalistas, crearon Sí por México y luego impulsaron la creación del Frente de Partidos Vamos por México, con los partidos señalados para acabar con el gobierno actual. Todo financiado por los empresarios y los Estados Unidos a través de sus agencias de espionaje y especialistas en golpes de Estado. ¿Qué pretende Vamos por México? En resumen, no hay propuestas para el país y el pueblo, ya que su objetivo central se encuentra en su plataforma electoral integrada por 7 temáticas y 40 propuestas. Su elaboración fue a partir de los asuntos de relevancia nacional y mediática, mismas que constituyen un enfrentamiento con el gobierno federal y con los grupos parlamentarios del partido mayoritario, como son órganos autónomos, órganos reguladores, programas sociales, pacto fiscal, seguridad pública, adjudicaciones directas, fideicomisos públicos, recuperación económica, COVID-19 y energías limpias. Buscan quitar a AMLO, seguir imponiendo el capitalismo neoliberal, seguir dependiendo financiera e ideológicamente del gobierno de los Estados Unidos, el fortalecimiento de la oligarquía nacional e internacional, fortalecer las posiciones de la ultraderecha nacional e internacional, acabar con la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión, para evitar que las reformas constitucionales que proponga el presidente sean aprobadas y controlar el presupuesto de la Federación, seguir protegiendo la corrupción, la impunidad y controlar el Poder Judicial. El contrincante a vencer para la derecha es el actual gobierno y Morena, los cuales, desde que ganaron en 2018, desataron una campaña feroz y permanente de desprestigio con mentiras y calumnias, con la mira de quitarle el electorado que aún a estas fechas mantienen su apoyo, sin entender a estas alturas que quien los derrotó fue el pueblo y es también atacado de ignorante, como diciendo que nunca han entendido lo que hicieron. En fin, no creen que los trabajadores están hartos de ellos y no los quieren de vuelta. El gobierno actual se caracteriza por mantener una posición progresista socialdemócrata, donde se manifiesta por la revolución de las conciencias, por una ética republicana y contra la corrupción, por la democracia al servicio del pueblo y de la nación, por la defensa de la soberanía nacional y la independencia, y contra el entreguismo, por un nuevo modelo económico, por cumplir y ampliar los derechos sociales contra la desigualdad, por el respeto a los derechos humanos y contra la violencia según su propio programa. En los hechos, en materia de relaciones exteriores, se ha ganado el respeto de la comunidad internacional y ha demostrado solidaridad hacia otros pueblos como Bolivia, Venezuela, Argentina, y ha jugado un papel aceptable con relación a las vacunas contra el COVID-19, buscando la solidaridad hacia los países más pobres. Ha puesto en su lugar a los representantes de Estados Unidos, mantiene buenos números ante la crisis económica, busca la soberanía petrolera y eléctrica, aún en contra de las corruptelas cometidos por los sexenios anteriores, que querían la destrucción total de esas empresas fundamentales para nuestro desarrollo. El gobierno actual está enfrentando la campaña de la derecha internacional que quiere que se mantengan las reformas estructurales neoliberales de Peña Nieto en materia petrolera y eléctrica, el outsourcing, contra el programa Sembrando Vida, entre las más importantes.
La lucha en contra de la corrupción ha sido el estandarte que repite casi a diario el presidente, en donde se descubren robos, fraudes, saqueos, ligas con el crimen organizado, sobornos, compra del voto y el propio INE, quien está sumado a las posiciones de la derecha para combatir al gobierno y de fondo al pueblo. Sin embargo, consideramos que hay un sinfín de errores, sobre todo en esta campaña electoral, como es el de dejar que se infiltren muchos de los llamados chapulines, lo que significa una clara falta de respeto a la base militante, ya que ellos llegan luego a ocupar puestos de dirección y de elección. No han impulsado la tan necesaria escuela de cuadros, se carece de organización partidaria y se manejan con mucha indisciplina. En el caso del gobierno, creemos que se debería de llamar al pueblo bien organizado para apoyar la lucha contra la corrupción. Se necesita más eficacia y eficiencia en los procesos penales por parte de la Fiscalía General de la República. Urge la reforma judicial para sanear el poder judicial de tantos corruptos. Se tardaron en el juicio político de los consejeros del INE, organismo que debe desaparecer y crearse uno nuevo con la presencia de los ciudadanos, donde no estén esos ladrones de cuello blanco con sus debidas excepciones. El voto es libre y secreto, pero nuestro pueblo trabajador debe saber quién es quién. Consideramos que los trabajadores deben aportar sus necesidades y propuestas para que realmente participe en la creación de una democracia participativa y popular. Consideramos que el pueblo debe ir a votar a refrendar su triunfo de 2018. Solamente el pueblo puede lograr acabar con el capitalismo neoliberal, defendiendo sus logros sociales que ya tienen. La ultraderecha se opone a que se acabe el neoliberalismo porque se le acaban sus privilegios. Se les acaba seguir protegiendo a corruptos, ladrones, violadores de derechos humanos, narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco, feminicidas, entre otros criminales. Los trabajadores deben profundizar la lucha contra la corrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un verdadero nido de protectores de criminales, ya que en muchas ocasiones se dejan libres a los narcotraficantes, criminales, ladrones, y nuestras cárceles están plagadas de gente inocente. La lucha y participación por nuestra soberanía nacional y popular es una tarea de primer orden, lo mismo que la lucha por nuestra verdadera independencia económica y política, así como por una verdadera libertad donde sean nuestros hombres y mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, quienes tomemos en nuestras manos el destino de nuestra nación. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse y denle click a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros videos. Ayúdenos compartiendo este video para hacerlo viral. Gracias y hasta la próxima.